Muchas personas creen que Colombia será pan comido para la selección rusa, que es considerada con creces la gran favorita. A mí me pusieron el Zipa González porque en la selección Cundinamarca jugaba un muchacho que llamaba, le decían Bogotá González. Y González, entonces Orlandini, que fue el entrenador de esa selección, dijo, ¿y usted de dónde? Le dijo, yo soy Zipa. Que le dijo, ¿cuánto ya? Zipa González y Bogotá González para no molestar. Mis inicios como futbolista siempre se iniciaron en la ciudad de Zipaquirá. Es en la ciudad cuna mía. En el equipo, iniciamos con el equipo infantil municipal, que era un equipo representativo del municipio de Zipaquirá. Yo en Zipaquirá, del equipo municipal, me trasladé o me contactaron del equipo, un equipo de universitarios. Conformamos un gran equipo, entonces estuvimos participando en Bogotá, en el campeonato de Bogotá. Comencé a ser conocido por los entes, digamos, que comienzan a vislumbrar a un jugador. En el año 58 Santa Fe me llevó como amateur a prueba y ya adquirí experiencia, y ya en el año 59 oficialmente el club me hizo la propuesta de hacerme contrato como jugador profesional. En el año 60 fuimos campeones. Y después de eso nos seleccionaron para la eliminatoria de la Copa Mundo, del Mundial. Hicimos la eliminatoria y en Bogotá se ganó 1-0 en esa época se ganó contra el Perú 1-0, y el gol fue hecho por Eusebio Escobar. Cuando entramos al estadio, pues el estadio nacional, eso era impresionante, lleno y todo, que Perú, y nosotros, no, igual diablo, pues, eso era muy tremendo eso, porque eso, o sea, de todas maneras uno le da mucho nervio, le da muchas cosas, pero ya dentro de la cancha, ya cuando ya se inicia el juego, que la pelota rueda, ya eso es de tú a tú ahí, y ahí entramos perdiendo. Pero en un avance nuestro, que no estamos jugando bien, en un avance nuestro, logré impactar un centro de Cucaseros, y la pelota, pues cabeceé, la pelota se me fue perfecta ya para el ángulo del tipo. Logramos empatar por el intermedio mío, y tuvimos, finalizando también, haber ganado, porque hubo un penalti, que eso hubiera sido la hecatombe, por ejemplo, para el Perú. De todas maneras, con el empate tuvimos, y logramos ir allá a Arica, al campeonato. Ya no se puede pedir más. Creo que la aspiración del jugador profesional, el momento final es estar en un mundial, y ahí sí suceda lo que suceda, porque uno ya estuvo en la cúspide de eso. En un comienzo, nuestro entrenador, Adolfo Pedernera, él, en el diálogo preliminar que nos hace en el camerino, él nos dice que vamos a jugar contra una potencia futbolística que en ese momento era de talla internacional, era muy buena, era muy competente, pero que de todas maneras dentro de la cancha no se jugaban sino 11 contra 11 con un balón redondo. Hubo un precalentamiento entre las dos escuadras bastante amigable. De todas maneras, por lo que ellos nos hacían chanzas en su idioma, y nosotros también en nuestro idioma, y nos reíamos, y eso pasó muy bien. Ya dentro de la cancha ya las cosas cambian. Ellos van a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y nos vimos sorprendidos con los goles que nos hicieron primero, porque esos jugadores parecían unas balas. Dame de tu maní,
esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Pero ya en el segundo tiempo hubo otra charla con Pedernera y nos dijo que no pasaba nada, que así como nosotros ellos nos han hecho, creo que fueron 3 goles al comienzo, que podíamos nosotros también podemos hacerlo. Que se llegó ese segundo tiempo en el que todo nos salía y eso comenzamos a descontar. Ese córner me tocaba cobrarlo a mí porque yo era por el lado mío, por el lado izquierdo. Pero yo al estar colocando la pelota vino Marcos Col y me dijo, Zipa, déjame que tengo confianza. Le dije, bueno, listo, hágale. Y yo me fui y me paré cerca del primer poste con un back centro de ellos. Y Col lo cobró. Se fue a media altura y hasta él le pegó como mal porque pegó y sacó la tierra, la cal que sale de ahí. Pero se fue y la pelota desde que venía haciendo como cierto círculo. Y la pelota, Yachín, me acuerdo que Yachín le gritó al back centro, en su idioma posiblemente, entiendo yo que le dijo, mía. Entonces el back centro con el hombro me sacó a mí, él abrió campo, mejor dicho, se salió él, me sacó a mí y quedó el palo descubierto. Y Yachín vino a recogerla, pero la pelota no siguió derecho, sino que la pelota desarrolló el efecto completamente cerca al primer palo. Lo desarrolló completamente, ya llegó y ¡pin! Se le metió. Y ese fue el célebre gol olímpico que de todas maneras nos dio más ánimo, más entusiasmo y logramos remontar casi ese marcador y logramos empatar. Estábamos hablando ante una institución con el mejor arquero del mundo que era Yachín, la araña negra, que eso era tremendo. Según eso no le entraba nada por ningún lado al hombre y ese día pronto lo calibraron con 4. Estamos muy contentos, con un buen aliciente porque hemos representado bien al país y sobre todo que era la primera vez que Colombia participaba en un campeonato del mundial y eso nos cumple a nosotros el honor. No se puede ocultar, lo llevo en la mirada y esa gran debilidad será lo que será, por mucho, por nada. Y el último paso que yo tuve en la selección fue ya después del campeonato de Arica, fue con la selección Colombia Panamericano de Bolivia. Y mi pasión con el Tolima fue por asuntos familiares acá, con mi señora y me trajeron para acá y yo hice el compromiso de un contrato de 2 años, que era lo que yo también quería con Santa Fe, 2 años para terminar y retirarme. Pues el fútbol en mi vida me dejó muy gratos recuerdos, grandes enseñanzas. Me hizo crecer como persona, me hizo adquirir una responsabilidad. Me quedé aquí trabajando y me ha ido bien, pues de todas maneras está muy bien. Y tengo mi señora, pues mis 3 hijos y 4 nietos. Una gran señora, unos grandes hijos y unos grandes nietos. Y yo vivo contento acá y con ellos.